Y a continuación se va a rendir homenaje al gran hombre público, extraordinaria personalidad, exdiputado, exministro de Estado, expresidente de la Falange Nacional, de la Democracia Cristiana, don Bernardo Leyton Guzmán, y hago presente a la sala que se encuentra en las tribunas la señora Anita Fresno, viuda de Leyton, su señora esposa, acompañada de sus familiares. Ofrezco la palabra. Senador, señor Ormazábal, don Ricardo. Señor Presidente, honorable Senado, agradezco la deferencia con que los distintos sectores políticos nos han permitido rendir a los senadores demócratas cristianos este homenaje a quien fuera para nosotros una figura moral y política de primer nivel. Agradezco en particular a mis camaradas de partido por cuanto cada uno de nosotros lo conoció en distintas facetas. Gabriel Valdés, Andrés Saldívar o Juan Hamilton, como ministros de Estado, sus colaboradores con el presidente Frei Montalva. Sergio Páez, Jorge Lavandero, Mariano Ruiz Esquide, Arturo Frei y yo en las tareas del Parlamento. Carmen Frei, Nicolás Díaz, Manuel Antonio Mata y Adolfo Saldívar en las tareas permanentes del trabajo político. Quisiéramos hablar también por miles de falangistas que a lo largo y ancho del país aún trabajan por esos ideales en el partido que ayudaron a fundar. También por quienes, no siendo falangistas, ingresaron a la democracia cristiana por la señal y el ejemplo de esos pioneros. El 19 de junio de 1978, cuando se le permitió volver a Chile, concurrimos con miles de compatriotas a recibirlo. Al volver del aeropuerto en una caravana de vehículos, el auto en que viajábamos con mi mujer y mis hijas tuvo que detenerse en Alameda cerca de las rejas. Un grupo de jóvenes se nos acercó y nos preguntó, ¿quién es Leyton? Recuerdo que le contestamos que era un político cristiano, que había llegado a ser vicepresidente de la República y que luego de prohibírsele vivir en su patria, habían intentado asesinarlos a él y a su esposa. Hoy al hablar en el Senado, más que hacer una semblanza biográfica formal, deseo profundizar mi respuesta de 1978. Porque hoy también hay muchos en Chile que no saben quién fue Bernardo Leyton, pero más grave aún, ignoran lo que es ser un político cristiano. Bernardo Leyton tuvo una infancia tranquila, no muy alegre, decía él, porque era hijo único y muy enfermizo. ¿De dónde emanaba entonces el vigor que le permitió superar enfermedades, recuperarse del criminal atentado del 75 y darnos así el privilegio de tenerlo entre nosotros hasta los 85 años? Sin lugar a dudas, lo obtuvo de los valores vividos en su familia, desarrollados durante sus estudios, cultivados por la finura y solidez de la señora Anita y reforzados por su compromiso de vida cristiano. ¿Puede definirse a Bernardo Leyton como un político cristiano? En el Evangelio hemos leído una pregunta de gran vigencia. Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Es Jesús el que responde. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y agrega, si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y a cambio tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Cuando al maestro se le pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Jesús responde que el primer mandamiento es adorarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia nos enseña que de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Leyton cumplió cabalmente con estas exigencias. Como lo recordaba Andrés Elwin en su hermoso homenaje en la Cámara de Diputados, muchos piensan que merece ser calificado como un santo laico, ya que
era un hombre que no tenía espacio para el odio en su corazón y era un servidor de Dios entre los pobres y apóstol de la justicia social, como decían algún obispo. En 1927 ingresa a estudiar Derecho en la Universidad Católica. Él reconoció que lo hacía influido por su padre, que había sido juez y notario, pero agregaba: en esa carrera veía yo la mejor posibilidad de servir y llevar a la práctica el pensamiento cristiano en el campo laico. La extremada politización y polarización que se vivió en los años 20 y que fue una vez más detonante del quiebre democrático, contribuyó a que entre 1927 y el 31 los jóvenes universitarios no tuvieran cauces políticos apropiados. La dictadura del general Ibáñez impuso un paréntesis a la política chilena. Los partidos fueron disueltos y la libre expresión amenazada. No le gustaron a Leyton algunos actos de Ibáñez, traducido en persecuciones, detenciones y abusos ejercidos en contra de personas de todas las ideas. Los Gumucios, los Alessandri y tantos otros conocieron el dolor del exilio. Los jóvenes católicos como Leyton participaban en la Asociación de Estudiantes Católicos y se reunían para estudiar la doctrina social de la Iglesia y ver la manera en que los principios podían aplicarse a sus respectivas profesiones. En mayo de 1931, Pío XI publica la encíclica Quadragésimo Anno. En ella se dice: respecto al poder civil, León XIII sobrepasó audazmente los límites impuestos por el liberalismo. El pontífice enseñó sin titubeos que no puede limitarse a ser simple guardián del derecho y del orden. A los gobernantes toca defender a la comunidad y a cada una de sus partes, pero en la tutela de los derechos de los particulares debe tener especial interés y cuidado por los débiles y menesterosos. Pues la clase de los ricos tiene sus propios medios para defenderse y no necesita tanto de la protección pública, mas el pobre pueblo, falto de riquezas que lo defiendan, está totalmente entregado a la defensa estatal. Por tanto, el Estado debe atender con providencia y cuidados especialísimos a los asalariados que forman parte de la clase pobre en general. Esta lección de humanidad es recogida por Leyton en su discurso del 11 de octubre de 1935, ya militante de la Falange aún en el Partido Conservador. Seríamos traidores a la integridad de nuestra doctrina cívica si frente a la miseria que aún la vemos morar en nuestras calles, propiciáramos como único remedio la ayuda al capital o el alza de los salarios. Si en presencia de injusticias cometidas por el ciudadano contra el Estado o por el Estado contra el ciudadano, nos limitáramos ingenuamente a propiciar el fortalecimiento inorgánico del poder o la ruptura total de la disciplina política. Y seríamos, por último, 1000 veces traidores si los arrestos guerreros de otros pueblos nos indujeran a despertar pasiones agresivas en el nuestro, en lugar de advertirnos, recordándonos las lecciones de nuestra propia historia, que las nacionalidades se prestigian, se engrandecen y se defienden mucho más por la paz que por la guerra, mucho más por el derecho que por la fuerza, infinitamente más por el trabajo ordenado de sus hijos que por la sangre y las lágrimas de los extranjeros. Leyton se entregó por entero a la causa democrática. Tenía solo 15 años cuando, junto a su compañero Sergio Fernández Larraín, escribieron una carta a don Arturo Alessandri, de quien llegaría a ser ministro del Trabajo 12 años después. Ricardo Boazar sostiene que era un grito de comprensión que partía del sitio más hermético de la oligarquía de Chile al más odiado representante del pueblo. Al ser derrocado este presidente Alessandri por segunda vez en 1925, Bernardo Leyton es testigo en la Alameda de un hecho que lo impacta. Alguien dice: el presidente Alessandri ha salido sin sombrero diciendo: me han vuelto a sacar los militares. Voy a ver a Barros Borgoño, que vive cerca de aquí, para que asuma como vicepresidente de la República tan pronto lo nombre ministro del Interior, que era el procedimiento de la Constitución del 25. Así lo hizo, dice don Bernardo, y me causó mucha impresión, pues Barros Borgoño había sido derrotado en 1920 por don Arturo Alessandri, en una lucha muy difícil. Ahora el candidato derrotado con anterioridad era llamado por su vencedor de entonces a ocupar el cargo por el cual tanto habían disputado. Señala Leyton, esta forma leal de resolver un conflicto en sí dramático dejó ciertamente una huella en mí. Como dirigente estudiantil en la Católica,
Llamó a los estudiantes a suspender sus clases hasta la victoria definitiva sobre el régimen dictatorial que sería combatido por todos los medios a su disposición. Los estudiantes fueron a la huelga cantando el himno nacional y allí Leyton y Barrenechea se dieron la mano, el humanismo cristiano y el humanismo laico. El 26 de julio de 1931, Carlos Ibáñez renuncia, entregándole el cargo al presidente del Senado, don Pedro Opazo Letelier. A don Bernardo lo impacta nuevamente el gesto de don Rafael Luis Gumucio, que habiendo vivido el exilio, le envía un mensaje al general ofreciéndole la hospitalidad de su casa y su disposición a acompañarlo a donde él quisiera ir. Hombres del temple de Gumucio no podían dejar indiferente a Leyton. De allí el gran cariño y admiración que sentía por el líder conservador, incrementada por una amistad de toda una vida con su amigo e hijo del líder Rafael Agustín Gumucio. El 1 de septiembre del 31 la escuadra se amotina en el norte. Bernardo Leyton viaja a Coquimbo y La Serena para conversar con los marineros. Así recordaba él el suceso. Lo central era una protesta por rebaja en los sueldos determinada por el gobierno. Sin embargo, también hicieron una presentación sobre la crítica vida social entera del país y las condiciones que se exponían a los trabajadores. Yo apoyé algunos de estos puntos francamente, pero rechacé el método para imponerlo, nos dice. Defendía entonces el proceso de vuelta a la democracia que estaba en plena marcha y la acción de los rebeldes, nos cuenta, se me aparecía como contraria a dicho proceso, al reeditar los métodos violentos que estábamos tratando de erradicar de la vida chilena. El 4 de junio del 32, un golpe militar derroca a Juan Esteban Montero. Surge la efímera República Socialista. Allí, el 10 de junio del 32 se conoce una declaración firmada, entre otros, por Leyton, Alejandro Silva Bascuñán y Clemente Pérez Añartu. Se señala: la mascarada socialista del 4 de junio, más condenable por lo de mascarada que por lo de socialista, equivale a una injuria monstruosa de las mayores que hemos visto últimamente contra la ideología social católica. Los que están en la moneda no representan la autoridad legítima, por lo ya expuesto, y porque no ha sido ratificada por la voluntad espontánea de todo el pueblo. Sin embargo, a fines del 40, algunos lo acusan de conspirar contra el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda. Él entonces declara: no soy conspirador, no lo he sido jamás, más aún, si mañana estallara una revolución, venga de donde viniere, yo estaré al lado del gobierno como estuve siempre en cada oportunidad semejante. Cuando un periodista duda de sus palabras, él contesta: ¿no me cree? Mi vida está de prueba para contestar cualquier duda sobre un punto tan grave. En 1945 escribe a los ciudadanos de Antofagasta, fundamentando su candidatura a diputado por esa zona, una carta, y allí se lee: jamás, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, dejaré de colocarme al lado de nuestro gobierno constitucional frente a cualquier clase de tentativa o de amenazas para derribarlo. Conociendo esta historia, ¿alguien podría extrañarse de que frente al golpe de Estado del 73, Leyton expresara su más enérgica condena? En declaración suscrita el 13 de septiembre, dijo junto a otros camaradas: condenamos categóricamente el derrocamiento del presidente constitucional de Chile, señor Salvador Allende, de cuyo gobierno, por decisión de la voluntad popular y de nuestro partido, fuimos invariables opositores. Agregaba más adelante: la falta de rectificación que en definitiva nos llevó a la tragedia es responsabilidad de todos, gobierno y oposición, porque el deber de mantener una democracia no puede ser eludido por nadie. Honorable Senado, muchas personas tuvieron una opinión distinta. Incluso creo que la mayoría de los militantes de la democracia cristiana discreparon del enfoque de Leyton. Pero no se puede pensar que era una posición oportunista. Él mantuvo su consecuencia de principio a fin. Su vida prueba que su convicción democrática era auténtica, profunda y profética. Bernardo Leyton y la señora Anita fueron víctimas del odio. Ellos, los mansos entre los mansos, sintieron en carne propia el martirio. Primero la prohibición de volver a Chile, luego el atentado contra sus vidas. Sucedió un 6 de octubre de 1975 en Roma. A las 20:10 horas,
bajan del bus, sí, del bus. Los exiliados chilenos vivían con tal modestia que muchos se sorprenderían si conocieran todos los detalles de su vida en el exterior. Está oscuro. El alumbrado público ha fallado. De pronto un disparo y don Bernardo cae al suelo. La señora Anita lo recibe en sus brazos y mira de dónde salió el disparo. Un sujeto la observa, le apunta y dispara de nuevo. Ella cae de bruces consciente. Don Bernardo ha perdido momentáneamente la conciencia. Entre los que llegan al sitio del drama y luego al hospital, hay muchos chilenos que con otras personas conjeturan sobre los responsables. De pronto, la voz de la señora Anita se impone. Yace herida en una camilla. Impresiona su entereza, pero sobre todo impactan sus palabras. Cálmense. Este no es el momento de juzgar. Por mi parte, pido a Dios que perdone a los que han atentado contra nosotros. Pido a Dios que perdone a los que han atentado contra nosotros. ¿Por qué a ellos? ¿Qué gran poder manejaban estas personas de apariencia tan frágil, pero de sólida consistencia moral y espiritual? El proceso que se sigue en estos días en Italia quizás nos puede dar, después de 20 años, alguna respuesta. Jean Maritain ha escrito que la democracia es el nombre profano del cristianismo. Bernardo Leighton fue un cristiano consecuente y un demócrata cabal. Su tiempo físico ha terminado. ¿Desaparecieron también sus motivaciones esenciales? Se ha hecho un lugar común sostener que la crisis del marxismo y el desplome del imperio soviético ha dejado como triunfador al liberalismo y el capitalismo. Sin embargo,